Muy buenas noches. Gracias por conectarse a Conversando con Poli Ugarte. Esta noche tenemos dos invitadas, pero principalmente queremos hacerle una pregunta a las personas que nos están acompañando, y es, ¿cómo ustedes definirían el éxito en negocios? Muchos contestarán y dirán que el éxito es el emprendimiento en una empresa, en un negocio, en un comercio, o ser también el jefe de tu negocio. Y esto trae como consecuencia que tú tengas que disponer de tu horario y tú puedas disponer también de autonomía para poder manejar el proceso del emprendimiento y poder desarrollarlo. Pero ¿qué es el emprendimiento? El emprendimiento realmente es una combinación de técnicas de administración, de desarrollo, ¿no?, que te va a impulsar a generar una nueva, un nuevo desarrollo en tu vida, como un negocio, como un comercio, y a futuro puede ser hasta una industria. Pero el emprendimiento, como se llama, es normalmente de una persona o de otra, de dos o tres personas, porque si ya hablamos de 5 personas, ya estamos hablando de una pymex. ¿Por qué en el Ecuador ha tenido que darse el emprendimiento? Porque el 83% de la población ecuatoriana ha perdido su empleo y el 53% de ella quiere ser distinto el uno del otro. Esto nos lleva como característica que no solamente hay que soñar, sino que hay que romper con el miedo y hay que generar empleo. Y el empleo se genera a través de un emprendimiento. Muchos ven el emprendimiento y ven obstáculos en su vida. Los emprendedores ven soluciones. Y eso es lo que hemos buscado esta noche, que dos mujeres tuvieron que una ya venía desarrollando emprendimientos y otra tuvo que, debido a la pandemia, generar un nuevo emprendimiento, como muchos de ustedes lo estarán haciendo y por eso estarán conectados el día de hoy. Pero sinceramente, para poder emprender hay que tener diferentes visiones de lo que es un emprendedor. Hay emprendedores que creo que son los de aquí, los que son más técnicos, es decir, que se especializan en lo que estudiaron. Hay otros que son visionarios. Mi padre, por ejemplo, era un visionario. Él me decía hace 50 años, Poli, vendamos agua en botella. Y yo le decía, pero ¿quién nos va a comprar agua en botella? Ahora no hay nadie que no te tome agua de botella. Entonces, así hay diferentes emprendimientos. Uno también puede ser económico, que apoyes a un emprendedor. Otro no necesariamente eres el dueño de la empresa, eres el gerente de la empresa. Por eso los emprendimientos pueden ser de diferentes tipos. Pero lo importante es que tú establezcas cuáles son las necesidades del mercado y las habilidades que tienes para generar ese emprendimiento. Hoy voy a leer un poco quiénes son mis invitadas. La primera de ellas que voy a leer es María Inés Astudillo, más conocida como Susú Astudillo. Es dueña de la marca Susú Cocina, graduada de técnica en la cocina internacional en el Instituto Superior de Arte Culinario de Guayaquil, ISAC. Bienvenida, Susú. Qué gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Poli. Gracias por darme este espacio. Buenas noches. Bueno, la segunda es Fiorella Perrone. Ella es diseñadora gráfica, estudió en Florencia diseño de productos y en Ecuador hizo cursos de orfebrería hace más de 12 años. Ejerce la carrera de diseñadora de joyas y es propietaria de su propia línea, Farfal. Vive en Panamá desde hace varios años. Bienvenida, Fiorella. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias también por la invitación. Bueno, antes de vamos a pasar un video de nuestros auspiciantes, que es el Centro Médico Poli Ugarte, y ahí comenzaremos con la entrevista. Veamos entonces qué nos está ofreciendo el Centro Médico Poli Ugarte. Susú,
Quiero comenzar contigo preguntándote, porque te conozco hace muchos años y sé que tú no trabajabas en cocina o no tenías todavía la cocina de Susú, sino que esto se da en plena pandemia. Quiero que le cuentes a nuestros amigos dónde trabajabas, qué hacías antes y por qué generas este nuevo emprendimiento? Bueno, yo siempre durante muchísimos años he trabajado como agente de viajes. He sido asesora de viajes, sigo siendo, pero estoy trabajando medio tiempo. Como muchos, por situaciones de pandemia, se vieron mermados el trabajo completo, otros pues también el salario. Así que durante el tiempo de cuarentena me tocó asumir desde el día 1 la cocina en mi casa. Entonces me tocó practicar lo que yo hacía y solamente lo desarrollaba para disfrutar con la familia y los amigos. Comencé a pensar que cuando se terminara la cuarentena, ya ni los ingresos ni la facilidad. Entonces, mis amigos me decían, ¿por qué no estás de antes, de siempre? Siempre les ponía el pero, uno siempre se pone la barrera. Entonces, empecé a pensar en serio, esto tengo que hacer, y empecé a lo que la gente, a poner atención a lo que la gente pedía, podía hacer. Así que poco a poco comencé a estudiar, a comer a la gente, qué le gustaba preparar, tener un fin de semana que tenía libre, y comer en familia, en grupo. Así que comencé con el ceviche y también tengo caldo de A ver, tú comenzaste con ceviche y entiendo que has ido ampliando el menú, pero sí. Comenzaste con ceviche y ampliaste el menú, pero dime una cosa, dentro de ese menú también, si mañana alguien te dice, quiero que me vengas a preparar una cena, un almuerzo o una fiesta, aunque no podemos reunirnos ahorita a menos de 25 personas, pueden llamarte también para esto. Sí, por supuesto, o sea, de hecho a eso estoy apuntando, para cuando ya se pueda ir a casa, que se pinten las y hacer una comida Susú, coge el micrófono y ponlo en la boca, más cerca de tu boca porque se está interrumpiendo. A ver, ahí. Sí, me escuchan bien. Ahí sí, ahí te escuchamos. No tan arriba, ponlo nomás ahí, cerca. Ahí. Ok. Estoy apuntando a dar el servicio, a dar una experiencia especial en casa, cuando se puede hacer, o lo pidan, la cantidad de personas que podamos dar este servicio de comida en casa. Dime una cosa, ¿qué diferencia hay entre llamar a Susú Astudillo o llamar a otra persona? ¿Qué condimentos? Yo te digo porque yo he tenido algunas personas que iniciaron su emprendimiento en esta pandemia. Una señora de Quito, ella tuvo cáncer y ella decía que cuando hacía pan, porque era el pan de Maffer, ella le ponía al momento que amasaba el condimento de mucho amor, de mucha entrega. ¿Qué es lo que tú crees que le das ese condimento para que las personas que nos están viendo mañana puedan buscar a Susú Astudillo? Bueno, de hecho, en cocina hay que poner mucho amor, mucha pasión. Porque todos los sentimientos que tú tengas se transmiten en la comida. Entonces, cuando yo estoy preparando el ceviche, siempre estoy recordando momentos con los amigos, porque la mayoría de los que me piden los ceviches, la mayoría porque son amigos. Entonces, siempre estoy pensando en ellos, siempre recordando cómo les gusta el ceviche o qué es lo que les gusta ponerle al ceviche. Tratar de hacerlo incluso hasta un poco más. A veces les llamo y les digo, ¿cómo te gusta el ceviche? Más picante, más con determinados sabores, pero al momento de hacer grandes cantidades de ceviche, ¿no? El momento que haces, no haces para una persona, es muy difícil diferenciar qué le puede gustar a uno o si lo puedes lograr diferenciando para qué familia quieren esto y la familia quiere lo de otra manera, que se le pones mucha salsa de tomate o que le pones mucho ají, no sé.
diferentes cosas que pueden gustarle a las personas. Eso es parte también de entender a las personas y a las personas que estás atendiendo o sirviendo, en este caso, porque es un servicio lo que estás dando, ¿no? Ese condimento que es necesario para esas personas. Sí, bueno, en realidad, yo no hago el ceviche en cantidad y luego lo reparto. Yo hago el segmento. Es decir, si una familia me pide un ceviche, yo hago lo que me pide. Es como estar virtualmente un restaurante. La mesa me pidió el ceviche de una manera, la mesa de otra manera. Entonces, yo lo hago el ceviche, segmentado, por pedir. Y después de ceviche entiendo que fuiste ampliando un poco el menú. ¿Qué más le estás dando aparte de ceviches? Comencé con ceviche de camarón, un plato, porque me darme cuenta que la gente le gustaba y no hay mucha gente que entrega domicilio bien preparado, con el caldo de salchicha. Me encanta. Y eso te da una... Me encanta el caldo de salchicha. Hay mucha gente que dice, no me gusta, no me inviten a comer caldo de salchicha. Aquí abajo creo que Fiorella no comparte esos mismos gustos, pero a mí me encanta el caldo de salchicha. Es decir, es un plato muy criollo, muy típico y tiene un poco de historia, es parte de nuestra cultura. Entonces, sí hay gente que no le gusta, pero la mayoría sí. Una vez me hicieron una invitación a un programa de televisión, creo que fue Rafael Cuesta, y me dijo, ¿dónde quieres que te entrevistemos? Y yo le dije, en Yulán, comiendo caldo de salchicha. ¿Y sabes por qué? Porque la señora Yulán, digamos que ya en paz descanse, tuvo cáncer de mama, y fue una de las primeras que me apoyó hace 13 años, cuando estaba recién en Urdesa, comenzaba con un cuartito, haciendo el tócate. Ella fue la primera que me apoyó y me apoyó para desarrollar y para pagarle a los médicos, etc. Y tú aprendes, yo creo que aprendes mucho de las otras personas. ¿Qué has aprendido en esta pandemia? ¿Qué es lo que tú crees que has aprendido en el desarrollo? Para comer, para poder servir a otros, como lo estás sirviendo a través de la cocina de Susú. ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que te deja la pandemia como aprendizaje? Bueno, mira, yo tomé la pandemia como una pausa, o sea, la cuarentena, una pausa a todas las actividades que hacíamos día a día y automáticamente y robustamente, y empecé a ver las prioridades, o sea, a cambiar mis prioridades en la vida. Y tuve el tiempo también para pensar que hay que escuchar más a la gente, hay que saber qué necesita la gente, qué quiere, qué espera de ti. Y eso también me ayudó a desarrollar en la cocina. Yo hacía muchos platos internacionales, muchos platos mezclados. En esa época de cuarentena aprendí muchísimo a desarrollar los platos típicos, que no me atrevía a hacer porque me parecían complicados, con unos sabores fantásticos que yo no me creía capaz de lograr. Pero mira, eso te dejó la enseñanza de la pandemia. Uno puede lograr todo lo que se propone y aprendí muchísimo en la cocina de la mano de mi mamá y de la mano de mi hermano, que también cocina. Divino. Fiorella, tú vives en Panamá desde hace algunos años, ¿no? Eres ecuatoriana, para que muchos de los que nos están viendo sepan, vives en Panamá. ¿Cómo te cogió la pandemia a ti en Panamá? ¿Cómo fue? Porque yo entiendo que también fue tan difícil como en el Ecuador. O sea, acá, bueno, yo llevo acá en Panamá ya 5 años viviendo y me agarró la pandemia bien fuerte. Nosotros nos llegaron los primeros casos después de que llegaron a Ecuador, entonces en mi cabeza yo ya estaba como que ya sabía lo que ustedes estaban haciendo ya por allá. Preparada para recibir. Entonces acá cuando me agarró yo dije, me encerré y yo me hice mi cuarentena voluntaria y voy a cumplir 6 meses ahorita, 6 meses. Sin no salí de la casa. Pero salidas hasta los 5 meses. Pero eso lo hice yo voluntariamente. En Panamá se tomaron mucho más tranquilas las cosas
Y la verdad es que seguimos en cuarentena acá. O sea, acá no han quitado las restricciones de la cuarentena. Seguimos en cuarentena y vamos, no sé, creo que para octubre acá. Entonces fue un poco complicado, pero gracias a Dios las cosas ya están mejor. Tú iniciaste un emprendimiento de joyería hace 12 años que se llama Fiorella Perrone. Muchos conocemos de ese emprendimiento en joyería, ¿no? Pero la pandemia te llevó a crear un nuevo emprendimiento que es Farfalle. Cuéntanos un poco de este nuevo emprendimiento. Primero, ¿cómo manejaste a la empresa que tienes en el Ecuador? ¿Cómo lo manejaste? Y posteriormente, ¿por qué decidiste crear la nueva empresa Farfalle? A ver, cuando empezó todo en Guayaquil, nosotros decidimos cerrar el taller y donde yo tengo varios orfebres y colaboradores míos desde hace más de 10 años. O sea, somos un grupo ya grandecito y bien estructurado de varios años. Entonces nosotros decidimos cerrar para que no tengan que estar yendo y corran peligro. Entonces simplemente decidimos cerrar. Y mientras esto estaba todo cerrado, no sabíamos cuándo íbamos a volver a abrir. Entonces, esta incertidumbre y yo aquí, manos cruzadas, porque ese es mi trabajo y eso es lo que yo hago diariamente. Yo me levanto, diseño, con el taller, creamos, entregamos pedidos, pero llegaban los clientes y me decían, necesito todo para mañana. Taller cerrado. Entonces, otra era que no podíamos cosas desde Ecuador a Panamá. ¿Cómo teníamos la facilidad? No podías enviar tampoco, no podías enviar. Nada, porque el DHL estaba trabajando, pero no estaba como siempre, o sea, estaba complicada también la logística de ellos. Entonces todo fue un proceso de como 2, 3 semanas que yo estaba desesperada, que no sabía qué hacer. Y yo tenía ya en mente sacar un nuevo proyecto hace varios años, pero la verdad es que como uno tiene esas ideas y esas ideitas y proyectos que quiere sacar y los deja guardados en un cajón y dice, ya, después lo hago. Fue el momento ideal para abrir ese cajón y refrescar todas esas ideas y esos proyectos que yo quería iniciar, que no lo había hecho por falta de tiempo, porque tenía que estar pendiente de mis proyectos de Fiorella Perrone. Tú tenías una orfebrería, tienes joyería, ¿no es cierto? ¿De qué se trata Farfalle? ¿Desde qué se trata? ¿A qué se dedica? Hace más de 10 años abrí mi taller de joyería, que se llama Fiorella Perrone como mi nombre, y trabajo en plata, oro y plata, compañero. Trabajo con piedras preciosas, con circones. Es un trabajo artesanal en la orfebrería. Ahora, Farfalle es distinto, porque Farfalle es mucho más colorido, tiene otros metales, otros materiales. Farfalle no es ¿Cuáles materiales, Fiorella? ¿Cuáles materiales que no sean el oro, la plata y en el con Farfalle trabajo. Estos aretes son de arcilla polimérica. ¿De qué son? Arcilla. Son hechos en arcilla. Sí, son hechos en arcilla. Pueden ver aquí, creo que aquí tengo estos también a la mano. Son hechos en arcilla y todo a mano. Y los topecitos son de acero o de bisutería. Entonces es una marca mucho más económica. ¿Por qué? Porque también sabíamos que íbamos a entrar en íbamos proceso. Íbamos a estar en crisis. Entonces la gente que antes de un regalito de $40, ahorita tal vez no tiene la plata, porque no se sabe si tiene trabajo, no se sabe si alguien se le enfermó en la familia y no puede gastar los $40. Entonces ahora... Y las personas ahora le dan prioridad a la comida y a la salud. La compra de bisutería o estas cosas no están en la prioridad. Entonces había que buscar un producto mucho más barato. Pero no solamente te dedicaste a hacer este tipo de joyería, sino que también entiendo que estás haciendo vasos, portavasos, etcétera. A mí, mira, qué lindo, ¿eh? A ver, enséñanos el vaso. ¿Y qué tiene aquí abajo? ¿Qué lo rodea el vaso? Es pintado. Ah, ¿tú mismo pintas? Algo que no sabía que hacía antes de la cuarentena. No sabía que pintaba. Mira, Susu reflexiona y dice, bueno, voy a aprender platos típicos, ¿no? Tú,
comienzas a pintar algo que ni siquiera te habías imaginado. Bueno, yo les quiero decir que yo traté de cocinar, pero ni porque mi mamá me ponía la imagen, yo podía cocinar. En la olla arrocera se me aguaba el arroz, es decir, de verdad que cocino fatal. Yo necesito, pero ya ni siquiera voy a pedir que me den que me digan cómo hacerlo, porque definitivamente estas manos no sirven para cocinar. Es esto lo que sirve en mi cabeza, en mi cuerpo, la cabeza para crear. Porque yo también tuve que emprender, ¿no? Tuve que dedicarme, para que no se cierre el centro médico, yo tuve que comenzar a hacer pruebas rápidas, y eso me trajo como consecuencia tener que darle trabajo a las personas que trabajan conmigo. Y esa también es una inquietud, Fiorella. Yo quiero que me cuentes, pintas, haces con arcilla, haces orfebrería, es decir, ¿qué pensaban ustedes dos en el momento? En el caso tuyo, que había personas que dependían de ti, como fue en mi caso. En el caso tuyo, Susu, no habían esas personas, pero tenías que aportar en tu casa. Fiorella, ¿qué pensabas con respecto al personal que tenías que tal vez despacharlo? Y fue un problema, fue difícil, porque nosotros somos un grupo ya estructurado de muchos años, y no es que les pueda decir ya vayan, o sea, ellas cada uno tiene su familia y dependían de nosotros. Yo nunca dejé de aceptar pedidos. Lo que sí tenía, la letra pequeña, les decía, no sé cuándo les voy a poder entregar. O sea, si son regalos y todo, yo encantada, pero la verdad es que en este momento no puedo poner en riesgo, pero sí acepto pedidos, y empecé a aceptar muchos pedidos, gracias a Dios, pero sí, la mayoría tuvo toda la paciencia del mundo para decir, sabes que comprendo la situación, pero igual te dejo todo, te voy a pagar, y con eso yo pude manejar sin ningún problema a los chicos en mi oficina, y a la vez, con todo lo que yo empecé a hacer de Farfalle, también pude cumplir muchas cosas que FP, Fiorella Perrone, que le digo yo, digo FP, la otra marca para no confundirme, la otra marca, poder meterle un poquito de gasolina para que no se me apague. Susu, en el caso tuyo, ¿no? Sí. En el caso tuyo, cuando normalmente estabas acostumbrada a recibir un determinado recurso y eres tal vez aportante en tu familia, en tu casa, etcétera, ¿cómo te sentiste de quedarte en un momento dado? El turismo se cerró, prácticamente no tenías cómo desarrollarlo. No habían aviones, no habían cómo trasladarse de ciudad a ciudad. ¿Qué es lo que sentiste? Y eso fue la motivación para poder iniciar la cocina de Susu. Sí, bueno, al principio no veía tanto como problema. O sea, lo único que decía es, bueno, lo seguro es encerrarnos para no infectarnos. Pero luego, con el pasar de los días, uno empieza como a estresarse, porque uno dice, y bueno, ¿y qué más viene? Ya no va a ser lo mismo. En mi caso, el turismo estaba muerto, cero. O sea, no iba a haber ningún ingreso de ninguna clase por nada, por ningún servicio que le diera al paciente. Así que lo que sí hice es pensar de qué manera voy a adquirir los gastos que tengo, de qué manera voy a responder a las deudas con las tarjetas de crédito, etcétera. Y ahí fue que empecé a pensar, a pensar en serio en tengo que explotar este título que tuve, que estudié, tengo que hacerlo para sacar adelante estos gastos, para hacerle frente. Así que eso, pero sabes que nunca me estresé en cuanto al tema de si no era seguro si iba a tener el empleo, cuánto iba a tener su ingreso. Sí, ya no estaba en mi control. Lo único que tenía que hacer es esperar esperar cómo se van a desarrollar las cosas. Cuando sigue la cuarentena, me di cuenta que tenía que comenzar o era quedarme ahí cruzada de brazos. Bueno,
pero ahí viene esa necesidad de todo ser humano de desarrollar y de romper con miedo. Yo creo que si hubo el 83%, de acuerdo a los estudios que yo tengo de ecuatorianos que perdieron su empleo, también hubieron un 53% de personas que querían hacer un emprendimiento pero diferente, de alguna manera basado tal vez en algunos en técnicas, otros en habilidades y otros en intuición. Pero básicamente para poder emprender es necesario, ¿no?, que nosotros creemos y nos demos cuenta que todo emprendimiento es difícil, no es fácil, Fiorella. Y eso trae como consecuencia que no es solamente soñar. Mira, soñabas hacer farfalle, pero fue el momento preciso de la pandemia la que te hizo reaccionar y decir, bueno, tengo que solucionar un problema, tengo que ver cómo creo, tengo tiempo para hacerlo, porque eso fue lo que me pasó a mí también. Es decir, yo decía, ¿cómo no cierro mi centro médico? Entonces, yo quisiera que tú, Fiorella, me cuentes un poco más acerca del emprendimiento que tienes, de qué se trata, porque es muy valioso lo que estás haciendo. No solamente que te abriste camino en el Ecuador, sino que ahora estás abriendo un camino en Panamá en una sociedad donde no conocías, y eso es importantísimo para darnos cuenta que siempre se puede, ¿no? Y que definitivamente abriste ese camino en Panamá y que este nuevo emprendimiento tiene otras, no solamente joyería, no solamente bisutería, sino otras cosas que incluyen en Farfalle. Vamos viendo y cuéntame un poco qué es lo que tienes en Farfalle y qué es lo que estás haciendo. Perfecto. Sí, verdad, o sea, lo más importante para mí de todo esto de Farfalle fue que es una marca que literalmente nació de una pandemia. Nace de esta pandemia, ¿y por qué? ¿Por qué se llama Farfalle? Farfalle significa mariposa en italiano, que la mariposa como tiene tantos cambios en su vida, ya va pasando de la oruga hasta convertirse en la mariposa, va cambiando. Entonces, esto fue como un cambio de lo que yo tenía ya mi joyería en plata y en oro, a esto que era completamente nuevo para mí, que tenía muchas ganas de hacerlo, pero no lo había hecho. Y como la mariposa también, muchos colores, muy vivas, muy alegres, en unos días tan oscuros y tan grises como lo que se vivía cada vez que tú leías una noticia o algo, veías que habían cosas tan feas, tan negativas y días súper oscuros. Entonces, por eso es que nace Farfalle, por la necesidad de color, de esa alegría. Y algo que a mí me mantuvo como que indecisa para empezar, por eso me demoré tanto en sacar esta nueva línea, esa nueva marca, fue por el miedo al fracaso, como todo el mundo, porque los emprendimientos son, cuando ya uno emprende, ya cuando tienes un emprendimiento, es un emprendimiento, es una idea que logró sobrevivir, porque muchos emprendimientos mueren los primeros años de vida. ¿Ya por qué? Porque uno tiene miedo a la crítica, a que no vaya bien, entonces uno dice, mejor me retiro. Entonces, también tal vez no es solamente el miedo a la crítica, sino que es un miedo normal que tenemos a que llegamos a la cima, y eso es lo más importante. No es solamente crecer, sino que es mantenerse. Es mantenerse en el tiempo, porque eso es lo difícil. Ahí tienes que tener nuevas técnicas, nuevas creaciones, tienes que crear nuevas cosas y tienes que administrar bien para que mañana no te equivoques y tu emprendimiento, que fue un éxito y que puede en un mes subir, caiga de pronto de una sola y no se mantenga el tiempo. Porque es importante, los emprendimientos deben ser para mantenerse en el tiempo, no para hacerlo. Yo lo digo con la fundación, tengo 13 años caminando por este país y lo difícil ha sido mantenerse. Y eso es, Fiorella, tal vez, ¿cuáles han sido los obstáculos más grandes que has tenido dentro de este desarrollo de este nuevo emprendimiento? Fue uno de los puntos, fue que yo acá no conozco a nadie. No conozco a nadie, estoy sola con mi esposo y tenemos amigos, sí, pero no es que es como que uno cuando esté en su país tiene muchos conocidos que te pueden ayudar en ciertas cosas,
Entonces, tú acá dices, ok, sí solita. Y es un poco más difícil. Entonces, ves la barrera mucho más complicada de pasarla. Pero también te encuentras cuando estás así desesperada y dices, quiero hacer algo, pero lo puedes conseguir, pero tienes que buscar las alternativas. Yo me incluí en 2 grupos acá en Panamá de mujeres, de dos asociaciones, una de diseñadoras y una de mujeres que ayudan a otras mujeres a crecer con sus emprendimientos. ¿Ya? Y ha sido súper, súper chévere saber que cuentas con otros diseñadores, unos fotógrafos, artistas que también están en lo mismo que tú, que muchas veces no saben cómo hacerse a alguien para poder crecer. Entonces, eso también es algo que me ayudó a mí, que no lo tenía hace unos meses atrás, ayudarme con estas asociaciones que me han aportado y me han ayudado. Te han ayudado con consejos y además con encontrar los materiales que necesitabas para desarrollar tus productos. Claro, más que los materiales, a las personas correctas para poder dirigir mi producto, más allá de eso. ¿Ya? Y ahora, ¿qué productos más? Aparte de bisutería, que yo veo que tienes los aretes, los vasos, ¿qué más tienes? ¿Tienes vasos? Y te dan portavasos también. Sí, hago portavasos, hago cuadros, hago decoraciones para las paredes, como no sé si le alcanzan a ver la mariposa que está ahí atrás, una mariposa grande que va pegada a la pared. Vasos, pinto, muchas cosas, bandejas, o sea, la verdad es que Farfalle ha sido como ha sido tan bonito esta creación de esta marca con tanto color que la verdad es que hay veces que digo algo, ay, esto no me gusta, lo voy a pintar. Y me sale bonito, entonces lo publico, se vende, o no, si no se vende, se queda en la casa hasta que en algún momento se vende. Utilizas mucho las redes sociales para vender. Tú no tienes un local, tú vendes a través de las redes sociales. Nunca he tenido local. Y eso es una cosa que mi papá me lo decía y me lo repetía hasta que el cansancio. No puedes tener un negocio si no tienes un local o una oficina, no sé qué. Usted no se preocupe, yo voy a hacer las cosas van a funcionar y no sé. Y la verdad es que nunca he tenido un local. Tengo en Panamá tengo presencia en 3 tiendas ahora, cosa que no tengo en Guayaquil. En Panamá tengo presencia en 3 tiendas con la línea de Farfalle. Y la verdad es que me voy muy bien por redes sociales. Yo estoy activa en las redes todo el día, porque tengo muchas cuentas. Entonces voy moviendo por la una. Todo el día la veo en las cuentas, especialmente tienen una cuenta de hermanas, ¿no? Y cuentan ahí las 3 hermanas que son su vida. Prácticamente vives en las redes sociales. Sí, parte de tu vida. Tenemos la cuenta del blog, que es de las 3 hermanas que vivimos lejos las 3. Tengo la cuenta de Farfalle, tengo la cuenta de la Perrone y la mía personal. Y aparte tengo otra cuenta de otro emprendimiento que todavía no arranca bien, pero así vamos. Bueno, no se desconecten, que vamos a ir a un breve corte porque vamos a presentar todo lo que ofrece el Centro Médico Poliugarte. El Centro Médico Poliugarte de la Fundación reabrió sus puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con los servicios de mamografía digital, ecografías, ginecología, consulta clínica y pruebas rápidas de coronavirus, con un personal médico calificado, con equipos de primera tecnología y con test de alta efectividad. Atendemos en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, primera etapa, Manzana 13, Villa 1, esquina. Reserva tu cita a los teléfonos 603-8402, 603-8403. Te esperamos. Cuida tu salud y la de tu familia.
pone las paredes se las pone uno mismo. No hay obstáculos si realmente crees y quieres empezar un negocio. Y los miedos siempre existen, sobre todo para dar el primer paso. Uno tiene miedo porque no conoce, pero le digo a todo el mundo que a pesar de ese miedo, atrévanse a dar ese primer paso y luego no van a querer parar. Yo no quiero parar y todavía tengo miedo porque todavía me falta mucho por recorrer y más miedo me dio hoy día cuando me dice Fiorella que tiene años, tú Poli que tienes años, en algún momento fue emprendimiento, yo tengo 2 meses. Pero eso es bueno. Sí, pero realmente tomen ese miedo como parte de la adrenalina. Agárrense con fuerzas, con fe, de ese negocio que quieren emprender. Y si lo están pensando y se lo están imaginando y lo pueden planificar, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Todo el mundo puede hacer lo que quiere hacer siempre que se lo proponga con ganas, con pasión, con amor. Fiorella, ¿por qué tú le dirías a las personas que nos están viendo que inicien un emprendimiento? Muchas veces uno, lo que le comentaba, o sea, muchas veces uno se enfrasca en ese miedo y no quieres salir de tu zona de confort, ¿ya? Entonces, la verdad que para mí, yo siempre emprendí. Yo desde chiquita, yo vendía lo que sea, ¿ya? Entonces, la verdad es que a mí siempre me gustó esto, aparte que soy conversacionísima, entonces a mí me gusta esto de estar conversando y hablando con la gente y siempre lo vi así, yo siempre me vi en un futuro, me vi así, como lo que estoy haciendo ahorita, que es mi negocio, que nunca pensé que era diseñadora, iba a ser diseñadora de joyas, pero me lo propuse, lo conseguí y aquí estoy 12 años después, ya sin pensar en que, ay no, uno tiene que estudiar para trabajar bien para siempre. No, si uno tiene otro, si uno tiene que soñar en grande, siempre. ¿Ya? Y si uno no está satisfecho al 100% con lo que hace, cuando va a dormir, dice, hoy día le saqué el jugo al día y estoy feliz con lo que hice. Si tú te vas a dormir con esa satisfacción, algo estás haciendo mal. O sea, por ejemplo, yo no quiero dormir feliz con todo lo que hago, con todo lo que pinto, con todo lo que dibujo, con todo lo que creo, porque es algo que me encanta y me apasiona. Entonces, no digo que la gente se tiene que renunciar a su trabajo, porque eso no es el tema. Pero sí deberías ir tratando y poquito a poquito, por lo menos una hora a ese sueño que tienes, que ese sueño que tienes, una hora diaria, ¿ya? O una hora cada 2 días, para que ese sueño después lo puedas hacer ya un proyecto para tu vida. Y eso. Bueno, yo les agradezco a las dos, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber acompañado. 2 mujeres, la una, como dice, tengo 12 años trabajando, la otra 2 meses. Pero lo más importante, no solamente soñar, sino el ponerlo en práctica, romper con los miedos. Siempre vas a encontrar obstáculos, siempre vas a encontrar un hueco, bríncalo, sigue adelante. Los obstáculos o las caídas, mi papá siempre decía, si te caes, levántate, si te vuelves a caer, vuélvete a levantar, porque uno tiene que seguir caminando. Y esos obstáculos o paredes, como lo decía Susu, son la consecuencia de esa experiencia que te va a servir en el desarrollo de tu vida, para los nuevos emprendimientos, para el nuevo desarrollo que quieras imponerte. No hay nada mejor que trabajar con amor por lo que haces y ponerle pasión, como ellas acaban de decir. Esa pasión se tiene que transmitir en lo que estás creando, en lo que estás produciendo. En este caso, en la orfebrería o en el diseño, y en el otro caso, en darte de comer riquísimo, en degustar algo que realmente te encante, te pongas pasión. Si no tienes pasión y amor a lo que haces, no vas a poder lograr, siempre y cuando lo unas. Yo siempre digo que el corazón debe estar unido con la razón, y ese corazón unido con la razón está basado en un estudio de un mercado, de cómo está la situación, más el compromiso de mantener, de ser constante, de sacrificarte, porque nada es fácil en la vida. No es que porque yo me quiero levantar a las 10 de la mañana y trabajar hasta las 2 de la tarde. No, uno tiene que esforzarse para poder lograr ese resultado que tanto estás esperando. Si siempre estás esperando que alguien te resuelva los problemas, nunca vas a llegar nada más allá de ser alguien que trabaja para otro.
siempre van a haber soñadores, siempre van a haber personas que quieren poner en práctica esos sueños. Y esos sueños se los logra con pasión y amor, pero sobre todo con decisión y con mucho sacrificio, porque nada se logra con facilidad. Es importante este emprendimiento que hemos comenzado a hablar en este programa de Conversando con Poli Ugarte. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en dos temas básicamente, en salud y en el emprendimiento, para demostrar a los demás que siempre podemos lograr lo que queremos. Es por ello que los quiero invitar para el próximo martes a las 7:30 de la noche, que vamos a hablar ya de prevención en cáncer de próstata. Vamos a hablar con un urólogo para que nos informe y nos saque de la cabeza esos mitos o esas realidades con respecto a la prevención de cáncer de próstata. Quiero agradecerle a las dos invitadas y agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado esta noche. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes, 7:30 de la noche, conversando con Poli Ugarte. El Centro Médico Poli Ugarte de la Fundación reabrió sus puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con los servicios de mamografía digital, ecografías, ginecología, consulta clínica y pruebas rápidas de coronavirus, con un personal médico calificado, con equipos de primera tecnología y con test de alta efectividad. Atendemos en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, primera etapa, Manzana 13, Villa 1, esquina. Reserva tu cita a los teléfonos 603-8402, 603-8403. Te esperamos. Cuida tu salud y la de tu familia.